Buenos días, yo les vengo a hablar sobre el sistema político. El país que yo escogí fue México. México ha transformado su funcionamiento en la organización y validación de las elecciones a través de reformas político-electorales. La alternancia hacia un régimen más competitivo dio término a más de 70 años de un sistema de partido hegemónico y permitió el arribo del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República. El sistema político mexicano ha transitado de un régimen históricamente no democrático a uno con mecanismos que permiten participación ciudadana, competencia político-electoral y un pluralismo moderado excluyente en tres partidos predominantes. Existen ciertos cambios, los cuales han logrado posicionar a la democracia como un sistema de gobierno efectivo de manera instrumental, mas no entre los actores políticos. Por consiguiente, en la primera parte se destacan los movimientos que fueron modificando el régimen legal y sus repercusiones en la clase política predominante, mientras la segunda se refiere a los cambios más significativos del sistema político con el fin del sistema del partido hegemónico. Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre verdad, justicia y reparación de víctimas. Uno de los hechos victimizantes que aparecen en la ley de víctimas son los impactos psicosociales. Se encontraron casos en los que luego de la ocurrencia de los hechos victimizantes se produjeron rupturas o separaciones de los padres, problemas familiares de convivencia e inconvenientes socioeconómicos. Esto se vio en particular en los casos de desplazamiento, homicidio o desaparición del proveedor principal del grupo familiar. En varios casos, la ausencia de los padres fue el detonante de alteraciones de la parte emotiva y afectiva de las víctimas, y además contribuyó a desestabilizar el proyecto de vida de los integrantes de la familia. Por ejemplo, en Córdoba se identificaron 12 casos de NNA, que se refieren a niñas, niños y adolescentes que tuvieron que presenciar la forma en que sus padres fueron asesinados o amarrados, lo cual dejó una huella imborrable que aún hoy acarrea consigo sentimiento de dolor, rabia y tristeza. En el trabajo con las víctimas en el mismo departamento, en algunos casos se encontró la naturalización de las violencias y en otros la justificación de lo sucedido por las conductas de las víctimas, lo cual genera sentimientos de culpa. También se identificó propensión a revivir los hechos ocurridos, insomnio, depresiones repentinas, sentimientos de culpa ya no recurrente e inclinación al aislamiento. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la función de las reformas electorales de México. Bueno, el sistema político de México se ha modificado significativamente a través del tiempo desde el año 1965. El señor Pablo González Gazanova señalaba que eh, la democratización era de base y requisito, representaba el reto del régimen político vigente, dadas de sus características expresadas en la preponderancia de un partido único. La historia le daría la razón. Bueno, en esta ocasión yo les vengo a hablar sobre impactos en las víctimas por causa de hechos victimizantes. Bueno, impactos de la vida cotidiana. Como se analizó previamente en el ejército de investigación, se encontraron múltiples cosas de desplazamiento forzado como resultado de homicidios, la desaparición de reclutamiento ilícitos y la violencia sexual en contra de algún miembro del grupo familiar. Bueno, en esas situaciones generan sensación y generan sensación de desarraigo,
pérdida de lazos comunitarios inestabilidad familiar por haber tenido que otra vez sus tierras y viviendas. Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre el sistema político mexicano. El sistema político mexicano comenzó a transformarse a partir de las victorias de la oposición en algunos estados de la República, siendo el Partido Acción Nacional, PAN, en Baja California en 1989, el primero en ser reconocido por el gobierno. La etapa de democratización se reforzó con las diversas reformas. El régimen México comenzó a integrarse a la tercera ola democrática. Así se produjeron cambios en la lucha por el poder y el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales. Entonces, en la reforma de 1986, el objetivo fundamental de esta nueva reforma consistió en evitar la ampliación de sistemas de partidos, así como afianzar el control gubernamental sobre la Comisión Federal Electoral, CFE. La reforma de 1989 a 1990, uno de los cambios más significativos en el poder político fue la creación del IFE, Instituto Federal Electoral. El 11 de octubre de 1990 se suprimió la CFE y se creó el IFE como organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Sin embargo, el Poder Ejecutivo mantenía el control de organismos a través de la Secretaría de Gobernación. La reforma de 1993, durante los meses de agosto y septiembre de 1993, se aprobaron reformas a 6 artículos de la Constitución en manera electoral y a 252 artículos de COFIPE. En reforma se eliminó autocalificación del Poder Legislativo, ahora corresponde a consejeros del IFE emitir la declaración de la validez de las elecciones. En la reforma de 1994, en este año se efectuaron modificaciones a la legislación electoral secundaria. Esta fue motivada por la precisión y cercanía de las elecciones presidenciales de ese mismo año. Los cambios parecían encaminarse a fortalecer y lograr una mayor equidad, imparcialidad y limpieza en las elecciones, con condiciones más favorables para la oposición. Sin embargo, el electorado votó nuevamente por el candidato del partido. En la reforma política electoral de 1996, esta reforma representó un paso trascendental para continuar con la ingeniería institucional en materia electoral. En la reforma electoral de medios del 2007, la competencia política desde 1996 hasta 2006 se organizaría y vigilaría a través de la reglamentación existente. Sin embargo, desde ese año, desde el año 2000, se mencionan ciertas limitaciones como el excesivo gasto en las campañas, la insuficiente reglamentación referente a la propaganda en los medios de comunicación. En fin, el fin del sistema del partido hegemónico, el sistema político mexicano se empezó a gestar como un sistema singular en el poder, explicado por la creación y adaptación de un sistema de partido hegemónico. La oposición influía en las decisiones. De esta forma, el partido presidencial y el partido hegemónico se extendieron a lo largo del periodo comprendido entre 1952 y 1988. Durante este periodo, el presidente en turno ejercía sus facultades metaconstitucionales a plenitud y la hegemonía del PRI no era disputada por ninguna fuerza política. Gracias, que esté muy bien, hasta luego.